Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor para nuestra edificación. Jueces 21-25 dice la palabra de Dios: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Gloria a Dios. Con gozo y con alegría, por favor, puede tomar su lugar. Gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar acerca del libertinaje de la gracia. Y la palabra de Dios para el cristiano debe de ser su regla de fe y de conducta en la cual debe regir su vida, la vida cristiana. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios, mi hermano, nos enseña en el libro de los Jueces que llegó el momento que el pueblo de Israel ya no quería ser gobernado por un juez, porque el gobierno de los jueces era a través de un gobierno teocrático, que esto significa directamente gobernados por Dios y no por los hombres ni por ley humana. Y esto era lo que incomodaba al pueblo de Israel, porque la ley en la que debían de regir su vida era dada directamente por Dios. Y cuando observamos lo que la palabra de Dios dice acerca de la vida que vivían las personas en el tiempo de los jueces, solamente si observamos cómo era la vida de los hombres en el tiempo de los jueces, entonces nos daremos cuenta, mi hermano, que estas personas vivían como les daba la gana. Y cuando alguien vive como le da la gana, está viviendo una vida libertina, sin ley, sin normas, sin mandamientos en la que pueda regir su vida. Vean, la Biblia nos enseña que en estos tiempos hubieron 14 jueces. ¿Por qué? Hubieron 14 jueces, que también un juez era conocido como un libertador. Es decir, que en el tiempo de los jueces Dios le dio al pueblo de Israel 14 jueces, sin incluir a este hombre llamado Elí y Samuel, que fueron sumos sacerdotes. Pero de estos 14 jueces significa que en cada uno de los jueces que Dios levantó fue cuando el pueblo de Israel buscaba a Dios, y cuando le iba mal por alejarse de Dios, por ir en pos de dioses falsos, ellos clamaban a Dios, dice la Biblia, y entonces Dios les levantaba un juez o un libertador para libertarlos de la opresión del enemigo. Ahora entienden por qué en el último versículo del último capítulo del libro de los Jueces, en este pasaje encierra y nos ilustra cómo vivió el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Vean bien, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en nuestro lenguaje actual esto significa cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿No pasa esto ahora? A pesar que tenemos la palabra de Dios como nuestra regla de fe y de conducta, en la cual debemos de regir nuestra vida, que esa, la palabra de Dios, es la ley de la gracia.
donde debemos basar nuestros principios y nuestras convicciones, nuestro estilo de vida, cómo debe de ser el estilo de vida del cristiano, la conducta del cristiano. Pero a pesar de eso, existe un término que se usa en nuestros tiempos para decir que se está viviendo en el tiempo de la gracia. Ahora existe este concepto que dice: estamos en el tiempo de la gracia, ya no estamos bajo la ley. Cuando una persona dice este concepto, está diciendo de otra forma: ahora que ya no vivimos bajo la ley o regidos bajo el Antiguo Testamento, ahora que vivimos bajo la gracia, podemos hacer lo que queremos y lo que se nos da la gana. Vean que su cristianismo no esté basado en cómo usted piensa, cree, se imagina, considera que es el evangelio o el cristianismo. Porque si su vida cristiana no está basado bajo los principios y las convicciones bíblicas, déjeme decirle, mi hermano, que tal vez su vida cristiana es una vida de libertinaje. Es decir, que está viviendo la vida cristiana a su manera, como le da la gana, como se imagina, como considera, cree, siente que es la vida cristiana. Vean bien, un libertino es aquel que viola o desatiende las normas divinas o las reglas de la moralidad. Un libertino es un irreverente respecto a lo moral y a las leyes de Dios. ¿Recuerdan ustedes, mi hermano, el caso de Esaú, el hijo de Isaac? Cuando la Biblia dice en la carta a los Hebreos que era un irreverente, es decir, un profano, un hombre que no tenía respeto acerca de las normas, de las reglas y de la forma y la conducta de vida de sus padres. Esaú era el nieto de Abraham, pero la Biblia dice que Abraham halló gracia ante los ojos de Dios porque creyó por fe que la forma como debía de vivirse, basado en la moralidad, que en aquel tiempo no existía una Biblia, la Biblia que tenemos nosotros. Si alguien ahora está viviendo una vida libertina, teniendo la palabra de Dios en sus manos, en donde puede hallar, leyendo cómo es la vida cristiana, es porque quiere vivir a su manera la vida cristiana. Pero la Biblia nos enseña de Esaú, que era un profano, un irreverente, que no tenía respeto en cuanto a lo moral ni a los preceptos divinos. ¿Qué dice la Biblia de él? Que él vivió lo que como él consideraba que a él le daba la gana y pensaba que de esa manera así se sentía bien vivir. También la Biblia nos habla de Esaú, que a pesar de que sus padres le dijeron que no buscara mujeres extranjeras, ¿qué fue lo que hizo él? Para demostrar que él era macho y que él podía hacer lo que le daba la gana, como una muestra de que él no se iba a regir bajo las normas y las leyes y la conducta de vida de sus padres, Jacob, Isaac, y Abraham.
Él hizo lo que quiso. ¿Y qué fue lo que hizo? No le bastó una sola mujer, sino que él se consiguió a 2 mujeres con quien viviera. Y dice la Biblia que fueron esas mujeres extranjeras un dolor de cabeza para su madre. Amén. Pero vean bien, mi hermano, un libertino es sinónimo de un impío. Vean lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Allá en el libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Al crear Dios a Adán y a Eva, los primeros hombres sobre la faz de la tierra, Dios no los creó autómatas, sino que les dio un libre albedrío. Pero el libre albedrío, vivido de la manera de pensar del hombre, sin estar basado en las normas divinas, llega a terminar en un libertinaje. Vean, cuando Dios creó a Adán y a Eva, al darles un libre albedrío, no estaba abriéndoles una puerta para que vivieran como ellos quisieran. Y Dios, hermano, que nos ha dado de su gracia, ha enviado a su Hijo para salvar nuestra alma. No nos dio la gracia como un pretexto para nosotros, para que vivamos como querramos. Pero al darles Dios el libre albedrío a Adán y a Eva, estaba demostrando de esa manera, dándoles facultad para que ellos tomaran decisiones por sí mismos. Ese era el libre albedrío que les había dado, pero no para que vivieran como ellos se les diera la gana o tomaran decisiones como ellos quisieran. Pero nos damos cuenta, mi hermano, que ellos vivieron como ellos quisieron. Amén. Vean también lo que dice acerca del libertinaje. El libertinaje es violentar o desatender las normas divinas. Un libertino es un irreverente respecto a lo moral y a las leyes divinas. Un libertino es sinónimo de un impío. Ahora, observemos algunos conceptos que utilizan los que viven una vida de libertinaje, que han tomado la gracia de Dios como un libertinaje, una ocasión para vivir como a ellos les da la gana. Vean, el concepto que utilizan los que viven una vida de libertinaje. Primero, utilizan estas palabras: que Dios es amor. Otro concepto: que Dios solamente mira el corazón. Que Dios es amor, si es verdad. Que Dios mira el corazón, si es verdad. Pero a veces el libertino toma un texto a su conveniencia a medias, tomando un texto fuera de contexto que le da el pretexto para discernirlo a su manera. Un libertino toma un texto a su conveniencia, pero lo utiliza a medias. Dios es amor, si es verdad. Dios mira el corazón, si es verdad. Que Dios mira el corazón. Porque la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, Hebreos 4:12, nos enseña la Biblia que Dios discierne el pensamiento, que Dios escudriña el corazón, que Él mira más allá, que como seres humanos con limitaciones, nosotros solo miramos la apariencia. Que el ser humano puede ver solamente lo que está afuera. Pero Dios
va más allá, que Dios no escudriña solamente la apariencia, lo externo, lo que está afuera, sino que también Dios va más allá en lo profundo, que Dios escudriña las intenciones del corazón, que Dios va hasta el origen de las intenciones. Dios va hasta el origen de donde surge una idea, un pensamiento, una acción, la motivación de alguien al realizar una acción. Ahora, es verdad que Dios mira el corazón, pero no es una ocasión para que alguien pueda vivir como le da la gana. Al final, lo que Dios mira, como ellos dicen, es lo de adentro, no lo de afuera. Pero la palabra del Señor nos enseña en la carta a los tesalonicenses que también Dios quiere que nosotros nos guardemos espíritu, alma y cuerpo, y también todo nuestro ser para Dios. Ahora vemos también otro concepto que utilizan los que quieren vivir una vida de libertinaje. Es esta que dice: Dios perdona todo. Es verdad, mi hermano, que Dios perdona todo, pero el libertino utiliza ese concepto para justificar su pecado. Que si hoy peca como el religioso, tiene de lunes a sábado para pecar, emborracharse, embriagarse, vivir y hacer lo que le viene en gana, pero el domingo va a su iglesia, va a misa y confiesa todos sus pecados al cura, y entonces después de confesar su pecado, y cuando el cura le dice: hijo, tus pecados son perdonados, aquella persona al escuchar esas palabras sale con esa alegría, quitándose un peso de encima, el peso de su pecado por la adulación del hombre. Pero este hombre no está agradecido porque hayan sido perdonados sus pecados por un hombre, sino porque cree que tiene una semana más para volver a pecar, la semana entera. Dios perdona todo, es verdad. Lo que el hombre no perdona, Dios lo perdona. Dios tiene el poder, y la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado, tiene el poder para perdonar sin importar que el pecado sea pequeño o grande. También existe un concepto que usan los libertinos, por ejemplo, este que dice: a mí nadie me puede juzgar. El único que juzga es Dios. El hombre no me puede juzgar. Y en una parte es verdad, en otra parte no. Primero, vemos que el único que juzga con justo juicio es Dios. Pero el hombre, con buenas intenciones, queriendo juzgar a alguien, a veces termina criticándole. ¿Por qué razón? No podemos dar un justo juicio nosotros, porque solo miramos lo que nuestros ojos pueden ver. Solo juzgamos lo que nuestros ojos pueden mirar. Solo juzgamos lo que está a nuestro alcance. ¿Por qué no podemos nosotros juzgar con un justo juicio, mi hermano? Porque no conocemos la totalidad de la acción pecaminosa que tal vez se ha cometido. Amén. Pero también estos libertinos utilizan este concepto, que cuando se le quiere corregir, llamar la atención, querer hacer volverlo de su error, ¿sabe qué dicen?
los libertinos, cuando se le corrige a través de la palabra de Dios, toman la palabra de Dios como muy exagerado. A veces toman esto como muy exagerado. Cuando se le presenta la palabra de Dios tal como Él es en su pureza, en su santidad, el libertino, aquel que está viviendo como le da la gana, toma la palabra de Dios como muy exagerado. También está el concepto de los libertinos que utilizan esta palabra. El Antiguo Testamento es pasado. Ya no vivimos en la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos han dicho esta palabra? Es verdad. Ya no vivimos bajo la ley, porque bajo la ley nadie podía ser salvo. Porque usted podía guardar 99 sin violar ninguna de 99 leyes, pero si violaba una, se volvía, mi hermano, como una persona que había violado 100 leyes de la ley. Así que en la ley nadie se podía salvar. Es verdad que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es verdad que ya no vivimos bajo el Antiguo Testamento, que es pasado. Escuche bien. Aunque ya no vivimos, hermanos, bajo la ley, es verdad que pasó el rigor de la ley, pero las cuestiones morales siguen vigentes. Porque aunque ya no vivimos bajo la ley, ahora que vivimos bajo la gracia, robar es pecado o no es pecado. Calumniar es pecado o no es pecado. Entonces, aunque ya no vivimos bajo la gracia, que el rigor de la ley ya terminó, pero las cuestiones morales siguen vigentes. Por esto es que también es desacertado este concepto que dice, ya no vivimos bajo la ley. Ahora los cristianos vivimos bajo la gracia. Pero cuando un libertino utiliza este concepto que dice, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, en su concepto, en su manera de pensar, cree que tiene la libertad para vivir como le da la gana. Ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Es correcto, pero aquella persona cree que tiene el derecho de hacer lo que quiere hacer. Ahora, la vida cristiana de muchos, o su estilo de vida cristiana de muchos, se encierra en este concepto. Cuando a una persona se le quiere corregir, se le quiere aconsejar, llamar la atención, advertirle que se vuelva de su error, de su mal camino, que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, que es vivir una vida de pureza y de santidad. ¿Sabe, mi hermano, cómo reaccionan muchos? El concepto de la vida cristiana, el vivir bajo la gracia de muchos cristianos, es cuando se les quiere corregir, responden de esta manera. ¿Por qué vive así? ¿Por qué está viviendo un evangelio diluido? ¿Por qué está viviendo un evangelio a su manera? ¿Por qué está viviendo un evangelio libertino? ¿Sabe cómo responden muchos? Y que en esto se puede expresar la vida cristiana de muchos que están viviendo una vida liberal. Porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Los que están en redes sociales saben que esa expresión ahora está de moda. Pero esa es la vida cristiana de muchos. Una vida cristiana libertina. ¿Por qué vive de esa manera? Porque quiero,
porque puedo y porque se me da la gana. Pero esa vida cristiana es una vida libertina. El libertino cree que la gracia le concede la libertad para pecar. Pero escucha bien, hermano, estas personas creen que el evangelio de la gracia permite excesos para vivir como ellos quieren. Los libertinos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Pero oigan lo que dice en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vean bien, aunque esa sociedad o esas personas que vivieron en el tiempo de los jueces tenían un juez, pero ellos vivían como les daba la gana. Claro, Dios tenía un juez ahí para que Él los guiara como lo hizo Dios con Moisés cuando los hizo pasar por todo ese desierto durante 40 años. Pero en el tiempo de los jueces, las personas vivían como les daba la gana. Es decir, que a pesar que había un guía espiritual, cuando el guía espiritual los aconsejaba, ellos siempre salían con sus excusas y sus pretextos como ahora. Ahora, mi hermano, es difícil corregir a alguien, llamarle la atención a alguien, mucho menos regañarlo. A pesar de que se le pudiera llamar la atención o corregirlo de su error, porque está mal o está actuando mal, pero si se le llama la atención, mi hermano, si es un hombre, es capaz de pegarle un puñetazo y una patada. Dice un dicho: desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Cuando se le quiere llamar la atención o corregir a alguien de su error, siempre tendrá una excusa para justificarse, que por esto, que por aquello, por lo otro, por esta situación es razonable, es justificable. Usted no lo entiende, pero yo sí tengo la razón, es por esta causa. Pero escuche bien, mi hermano, el pueblo en el tiempo de los jueces, a pesar de que había un juez que los guiaba para que ellos vivieran conforme a la voluntad de Dios, vean lo que dice la Biblia. A pesar de eso, ellos vivían como les parecía. Dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Entienden, mi hermano? Ahora, ellos no conocían las leyes de Dios. Sí lo conocían. Ahora, no solamente lo tenemos, sino que también está aquí, sembrado en nuestros corazones. Así que nadie es inexcusable. Pero vean bien lo que dice la Biblia. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no vivimos conforme a la ley de la gracia, no bajo la ley antigua, sino bajo la ley de la gracia, y no damos un buen testimonio, mi hermano, dice la Biblia, no le ha amanecido. Puede llamarse cristiano, puede tener mucho tiempo de ser cristiano, puede tener cargos en la iglesia, el título que tenga, pero si no vive su vida regido bajo la ley de Dios, bajo la gracia divina, y no está viviendo
una vida de testimonio cristalino, entonces a esa persona no le ha amanecido, porque está cegado viviendo una vida cristiana como le da la gana. Amén. Porque vean bien, la Biblia allá en Mateo 5:3 dice la palabra del Señor en cuanto al testimonio que debemos dar como cristianos. Si es que estamos viviendo un evangelio verdadero y que nuestra conducta está regida en ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios, hermano, nos enseña cómo es y debe ser la vida cristiana que tenemos que vivir. Aquí está en la palabra de Dios. El que no quiere vivir de esa manera, o el que no está viviéndolo de esa manera, es porque está viviendo como le parece, es decir, como le da la gana. En Mateo 5:13 dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Entienden? Dice también la palabra de Dios: vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Es decir, que Dios no puso su luz en usted, no lo hizo una persona nueva para que usted no alumbre a los demás que están en oscuridad. Si la luz de Cristo no está alumbrando, si su luz está opaco entre las tinieblas, tal vez es porque no está viviendo el evangelio de Cristo como Dios quiere que lo viva. Si la luz de Cristo se está opacando o se está apagando en su vida, es porque tal vez está viviendo un evangelio libertino. Porque a la ley y al testimonio, el que no vive conforme a esto es porque aún no le ha amanecido. También dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, dice en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque una vida libertina es volver a caer otra vez bajo esclavitud en la forma de vivir. Pero ahora el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: ustedes están libres, y como Cristo ya los hizo libres, manténganse firmes en esa libertad con que Cristo los hizo libres. Hermano, ¿libres de qué? Libres del pecado, libres de toda concupiscencia, libres de toda inmundicia. Pero si ya estamos libres, entonces, ¿cómo debe ser y cuál debe ser nuestra posición en cuanto a esto? A vivir bajo la gracia de Dios. ¿Viviremos conforme a la ley de la gracia o viviremos conforme a la ley de la carne? Ya son libres, dice el apóstol Pablo, pero tengan cuidado de que no vuelvan otra vez
a caer bajo el yugo de la esclavitud. Y el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, mi hermano. Pero vean lo que dice también la palabra de Dios. En Gálatas 5:13 dice la Biblia: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Entiende? Porque la palabra de Dios en Colosenses 2:14 nos enseña, mi hermano, que había un acta de decreto contra nosotros, la cual el Señor rompió, invalidó en la cruz del Calvario. ¿Acaso cuando vivíamos bajo la ley de la carne, no era el pecado quien gobernaba en nuestra vida? Que aunque nosotros no queríamos volver otra vez a caer en el vicio, pero en la siguiente semana estábamos otra vez donde no queríamos estar, porque no éramos libres del pecado ni de los vicios, sino que estábamos esclavizados por la ley del pecado que gobernaba en nuestra vida. Pero ahora dice la palabra de Dios: hermanos, a libertad fueron llamados. Escuchen lo que dice: solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros. Pero esto lo que dice la palabra de Dios ha sido malinterpretada. Malinterpretada por la conveniencia del libertino. Porque el libertino dice: ahora que ya no estamos bajo la ley, ahora que estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que queremos. No tenemos limitaciones, no tenemos condiciones, no hay prohibiciones. Según el libertino, cree que vivir bajo la gracia es no tener ninguna restricción. Creen que vivir bajo la gracia es no tener ninguna prohibición. Ahora que usted es libre, usted puede hacer lo que quiere, lo que le da la gana, lo que se imagina, como piensa. Por eso, mi hermano, la vida cristiana, o como el evangelio de Cristo quiere que vivamos, no debe de estar basado bajo conceptos humanos. No debe de estar basado o fundamentado en nuestras ideas, en nuestra forma de pensar. Porque muchos cristianos están viviendo ahora bajo la gracia conforme a sus ideas y su manera de pensar. Yo pienso, yo me imagino, yo creo, considero que es de esta manera. Pero existe otro grupo también de cristianos que van hacia el otro extremo. Como dice la palabra de Dios, que en los postreros días muchos apostatarían de la fe, oyendo a espíritus engañadores y también poniendo en práctica doctrinas de demonios, que prohibirán casarse, prohibirán comer de esto. Ahora, mi hermano, existe el otro extremo, que no haga esto porque es pecado, no haga esto porque es malo, no haga esto porque no agrada a Dios. Ahora, para el otro extremo, porque los extremos son malos, y usted mira de lo que ahora estamos tratando, el libertinaje de la gracia, es el extremo de la mente liberal que cree que viviendo bajo la gracia de Dios no hay prohibiciones, que no hay ninguna limitación,
que uno puede vivir como uno cree, piensa, se imagina y como le da la gana. Como las personas en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, hay un dicho que dice que el camino al infierno está creado con buenas intenciones. Así que el diablo nunca le va a decir: este camino es malo, te lleva al infierno, te va a hacer perder. No, porque el camino al infierno está hecho con buenas intenciones. ¿No han oído ustedes esa frase que utilizan? Que todos los caminos llevan a Roma. Ahora existe el concepto de muchos cristianos que no importa cómo viva, cómo ande, al final, al morir uno es salvo porque es cristiano. Lo que el apóstol Pablo dice, mi hermano, es verdad que estamos viviendo bajo la gracia, que somos libres, que no tenemos ataduras, que no estamos esclavizados, que no estamos en una cárcel. Es verdad que no tenemos prohibiciones. Ahora que estamos viviendo bajo la gracia, en la ley de Cristo, es verdad que no hay prohibiciones, pero dice el apóstol Pablo: solamente que no usen la libertad como una ocasión para la carne. La palabra de Dios, hermano, nos enseña en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 23, y ahí nos enseña que a pesar de que todo nos es lícito, pero no todo conviene. A pesar de que todo nos es lícito, y cuando dice la Biblia todo, es todo, que no hay restricción, que no hay prohibiciones, que no hay limitaciones, pero el apóstol Pablo añade diciendo: pero no todo conviene, pero no todo edifica. Hay acciones, hay conductas, hay actos, hay formas que no agradan a Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos ahí en 1 Corintios 10, 23? Que a pesar de que todo nos es lícito, pero nos enseña que aún la libertad tiene limitaciones, mi hermano. Aún la libertad tiene limitaciones. ¿Y cuál es la limitación de la libertad? Es el pecado. Entre la libertad y el pecado existe una línea imaginaria, si usted lo quiere tomar de esa manera. Entre la libertad y el pecado hay una frontera, una división. Pero el que cruza la línea que va hacia el territorio del pecado está cruzando, violentando el límite de la gracia y de la libertad. Entonces ven que aún la libertad tiene sus límites. Vean, mi hermano, allá en Job 38:8, la Biblia nos enseña que aún ese mar embravecido, ese mar furioso, Dios le puso límites. Vean lo que dice en Job 38:8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Tal vez la mayoría de ustedes solo han visto
un huracán o una tormenta tropical por la televisión o satelital. Pero cuando hay un huracán, y los huracanes comienzan en alta mar, no solamente el mar es furioso, y usted puede ver, mi hermano, que las olas se contraen, y al contraerse, esas olas vean y golpean contra las rocas que están en la orilla. Y puede ser que a veces las olas de ese mar furioso pueden pasar un poco los límites, pero no pasa más de ahí. Pero cuando sucede un tsunami o un terremoto marino, es porque ahí miramos la intervención divina. Pero Dios le ha puesto aún al mar límites. Esas aguas embravecidas, hay más agua que tierra en este planeta en la que vivimos. Pero a pesar de eso, si ustedes miran, mi hermano, la imagen de la tierra, ustedes entonces quedarán asombrados que hay más agua que tierra. Y al ver uno el mapa, el planeta Tierra, uno se asombra y dice: pero ¿por qué el mar no se rebalsa? ¿Por qué el mar no se sale de su cauce? No se sale de sus límites. Porque al hacer la comparación entre la tierra y el agua o el mar, uno puede mirar qué tan fácil es que el agua cubra el poco de tierra que hay en el planeta. Pero Dios le puso límites. Allá en Job 26:10 dice la palabra de Dios: puso límites a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Ven que aún el mar tiene límites, pero también la palabra del Señor nos enseña, mi hermano, en Job 13:27, que Dios le ha puesto límites a nuestros pasos. Dice en Job 13:27: pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Ahora entonces entendemos lo que dice el apóstol Pablo, que a libertad hemos sido llamados, pero dice: solamente, hermanos, que no usen la libertad como una ocasión para vivir una vida liberal. Vean, eso significa que cuando Dios puso límites a nuestros pies, significa que no podemos estar en todo lugar. Entonces vemos también que la libertad tiene límites, que hay una frontera, hay una división, y el límite llega hasta la frontera donde comienza el territorio del pecado. Amén. Dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, utilicemos esta palabra lícito. Es decir, que esto significa que todo nos es permitido. Claro, como dicen los libertinos,
o aquellos que están viviendo una vida de libertinaje. Es cierto lo que dicen. Cuando la Biblia dice que todo nos es lícito, está diciendo que todo nos es permitido. Que no hay ninguna prohibición. Que no hay ninguna restricción. Eso es lo lícito. Ahora entonces, observemos muchos de los conceptos o expresiones de muchos cristianos libertinos. ¿Puedo ver una película pornográfica? El apóstol Pablo dice: todo me es lícito. Es decir, todo me es permitido. Pero aquí entra lo que dice: pero aunque no tengo ninguna prohibición, por la gracia. Porque Dios y la gracia no es un policía, mi hermano. Dios no le ha dado el trabajo a la gracia para andar detrás de cada uno. Dios no le ha encomendado a la gracia a decirle: me cuidas a fulano de tal, porque salta las trancas de la gracia cuando quiere. Me cuidas a fulano de tal porque es más cabrito que ovejita. Así que te lo encargo, porque es muy arisco. Dios no dice eso. Ni la gracia tiene el trabajo de estar yendo detrás de alguno, mi hermano, de decir: ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué estará haciendo aquí? Voy a ver. No. La ley de la gracia es para vivir una vida de libertad, que somos libres. No es para vivir una vida de ataduras. Pero dice el apóstol Pablo: todo me es permitido. No tengo ninguna restricción. Estoy libre. Puedo hacer lo que yo quisiera hacer. Pero eso no nos da la ocasión para hacer lo que nos viene en gana o vivir como nos parece. Un cristiano que está viviendo bajo la gracia puede ver una película pornográfica si quiere. Sí, puede verlo. Pero aquí es donde dice la Biblia: mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Recuerde que la Biblia nos enseña que estamos viviendo en un siglo malo. Es decir, que estamos viviendo en un mundo malo, que estamos en medio de una generación adúltera y pecadora. ¿Acaso en este mundo en la que estamos viviendo, mi hermano, hay más acciones malas y pecaminosas que buenas? ¿Qué es lo que se mira en la televisión? ¿Qué es lo que se mira en las redes sociales? ¿Qué es lo que se mira en internet y por otros medios? ¿No es la mayoría cosas malas? Ahora, hablemos de esto. Ahora que estamos hablando de que todo nos es permitido, el apóstol Pablo dice: todo es lícito. Amén, así dice su Biblia. Todas las cosas me son lícitas. Es decir, todas las cosas me son permitidas. Por ejemplo, que a un amigo lo invita, su amigo del alma en el pasado, y le dice: yo quiero que no faltes en mi boda. Pero ese amigo
Es un borracho empedernido que usted sabe que en esa boda habrán vino, whisky, cerveza, trago. En una ocasión una hermanita libertina me dijo: hermano pastor, ore por mí. ¿Y por qué quiere que ore por mí? ¿Pecó usted? No, pastor. Lo que pasa es que yo fui a una boda. Yo lo sabía, pastor. Sabía qué tipo de boda era esa boda. Y cuando yo llegué, pastor, yo ya estaba sentado. ¿Por qué? Porque ahora las bodas son lujosas. Y cada familia le ponen su mesita. Dice la mesita que le tocaba. Ya cuando estaba sentado ahí, decía la familia fulana de tal. Entonces comenzaron a llegar los bartenders. Es decir, los que van a dejar todo eso, los meseros. Y fueron a dejar, bueno, ¿qué le servimos a usted? Bueno, sírvase lo que quiera. Allá hay whisky, allá hay cerveza, allá hay ron, allá hay champán, allá hay gaseosas, agua pura, lo que usted quiera. Y la hermanita dice: yo no sabía qué hacer, pastor, si salir corriendo, quedarme ahí. Entonces yo le pregunté: ¿y usted qué hizo? ¿Qué sintió que el Espíritu de Dios le debía de hacer? Pues pastor, por la vergüenza yo me quedé ahí hasta el final. Y entonces yo le dije en son de broma: ¿y no le dieron impulsos de probarse un whisky? ¿No le dio impulso de tomarse una cervecita? O lo menos para probar cómo era. Ay, no, pastor, ¿cómo va a creer que yo voy a hacer eso si yo soy cristiana? Mire, por poquito y casi para que yo creyera que no había probado ningún trago, por poquito y se persignaba delante de mí, para que yo le creyera que no había tomado nada. Ahora el apóstol Pablo dice: todo me es permitido, todo me es lícito. Pero ¿será que le conviene a un cristiano estar en medio de una fiesta de impíos a sabiendas de cómo será esa fiesta? Para que después le digan, y estar uno ahí reprendiendo al diablo. ¿No se va a tomar usted una cervecita? ¿Se acuerdan de la película A Medias Tintas? De ese hermanito que después del bailazo le ofrecieron un traguito y usted no toma. Para estar pasando vergüenza. Ay, ¿y qué? ¿Y por qué no toma usted? Me va a decir que usted es cristiano. Y uno, y ponerse colorado y estar decir: fíjese que sí. ¿Pero qué tiene de malo? Y entonces comienza, mi hermano, comienzan las burlas. ¿Acaso su pastor es el que se lo prohíbe? En la iglesia no le permiten que usted tome eso. Y también está esto que dicen: ¿qué tiene de malo una cervecita? Yo creo que no es nada malo. O como aquel hermanito que dice, cuando le ofrecieron un traguito y dijo: no, ya no tomo. Desde que yo acepté a Cristo, ya no tomo. Pero mi cigarrito sí no lo dejo para seguir echando oxígeno. Ahora veamos, mi hermano, un cristiano puede tomarse un traguito de vez en cuando si quiere. Díganme ustedes, ¿puede tomar, sí o no? ¿Puede probar alcohol si quiere? ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Sí puede? Porque dice la Biblia que le es permitido, le es lícito. Pero aquí es donde entra lo que dice la palabra de Dios. Pero conviene, hermano.
Porque la palabra de Dios dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Hay cristianos como uno que yo me encontré que hasta se la echaba de profeta. ¿Recuerdan los hermanos donde comenzamos la iglesia aquí en San Francisco? Pero vamos a dar la dirección exacta, porque los que vean por Facebook se van a confundir, que tal vez piensen que estamos en San Francisco, California. No, estamos en San Francisco, Petén, Guatemala, Centroamérica. Aquí en estos lugares donde también el libertinaje de la gracia ha llegado. Había un hombre que visitaba ese Campo Blanco con los hermanos que comenzamos. Y una vez llegó ese hombre, mi hermano, y como uno no lo conocía, era la primera vez que llegó, comenzó a ungir a todos y a profetizarle a todos, profetizarle a todos. Y como era ese día, esa noche que llegó, era un viernes de oración, los hermanos estaban de rodillas. Y llegó el hombre y comenzó a decir: como apóstol de Jesucristo, que me ha puesto aquí. Comenzó mi hermano a profetizar y a ungir a todos con aceite. Pero un día lo encontré. Una mañana, mi hermano, yo fui a hacer unos mandados y de repente lo encontré en el corredor de su casa. Y claro, sin prejuicios, yo me acerqué a él para saludarlo. Pero no le dio tiempo de esconder lo que estaba tomando. Entonces, cuando me acerqué a él, me di cuenta que tenía una cerveza en lata de 16 onzas. Una cervezota de ese tamaño, mi hermano. Claro, como tenía mucha sed. Porque como dice la Biblia, que todo nos es lícito. Mi hermano, cuando dice la Biblia, todo me es lícito, significa que todo me es permitido. Si usted quiere, puede tomarse una gaseosa, puede tomarse un agua pura, puede tomar veneno si quiere, porque es lícito, pero conviene. Si un hermano lo mira sentado en la mesa de una cantina, por eso es que no podemos estar en todo lugar. Dios tampoco puede acompañar a un cristiano cuando pasa los límites de su libertad. Amén. ¿Será que le conviene a un cristiano ir a sentarse en la mesa del rincón, de la cantina? Pasa un hermanito por ahí, lo mira y dice: el hermano, el diácono de la iglesia está ahí. ¿Qué estará haciendo? Ahora nosotros, como seres humanos, tenemos limitaciones. O alguno de ustedes inmediatamente se le vendría a la mente y dice: ay, Dios bendiga al hermano, que Dios lo use. Tal vez está evangelizando a las cantineras. ¿Quién que tiene una mente santa, pura, pensaría inmediatamente: Dios lo use? Y usted se va caminando en su carro, manejando, comenzando a orar: Señor, usa la vida de mi hermano, que se salven esas mujeres, que se conviertan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Alguien pensaría de esa manera? Que levante la mano. Nadie. Pero hay muchos que no entienden la libertad de la gracia. Que hermano, y yo lo miré en la cantina el día tal. Yo desde que tuve una confusión hace poco,
Yo prometí en mi corazón solo mirar, ver, oír y callar. ¿Por qué, mi hermano? Si usted mira el hermano que estaba en la cantina y después, hermano, ¿y qué hacía usted en la cantina? No, hermano, lo que pasa es que me encontré con mi amigo del alma. Y me dijo, entra, y le dije, no, yo ya no tomo, gracias a Dios, yo ya soy cristiano. Pero, acompáñame, como buenos amigos que somos. No, pero yo ya no tomo, pero, aunque ya no tomas, yo te voy a invitar un agua. Y hay cristianos que dicen, está bueno pues. Total, Dios lo sabe. Dios me está viendo. Le convendrá a un cristiano ir a acompañar a un amigo impío, borracho, a ir a sentarse en la mesa del rincón de una cantina. Cada uno es libre de hacer lo que le da la gana. Así dice. Todo me es lícito, pero ¿le conviene? ¿Será de edificación eso, hermano? ¿Será de edificación que algún hermano nuevo, débil en la fe, mire al líder de la iglesia o algún hermano de la iglesia en esos lugares que no le conviene estar? Es cierto que es lícito, que lo puede hacer. Al final, como hizo Adán y Eva, ellos hicieron lo que les dio la gana. Pero dice el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Dice también la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene, mi hermano. No todo conviene. Jóvenes, que hoy es un culto de jóvenes. De pronto hay una graduación o una celebración del aniversario de su escuela, de su instituto, de su colegio. Y de pronto le dicen, tiene que ir, porque valdrá 50 puntos, es obligatorio. ¿Qué haría usted, joven? ¿Iría usted a una discoteca? ¿Entraría usted en un salón de bailes? Porque valen 50 puntos y es la celebración del aniversario de su colegio. ¿Cuál sería la justificación del libertino? Tengo que ir, porque eso es lo que dicen siempre los hijos. Pero como a veces ellos no son cristianos, son cristinos, es que si no voy a perder el grado. ¿O quiere usted que yo pierda el grado? Entonces los padres flojos también dicen, ay, mi hijita, ve pues. Y la muchachita sale de la casa con una ropa, pero entre la bolsota que lleva la ropa de baile también. Y la mamá de rodillas, Señor, cúbrela con tu sangre. Y la que está en el baile está esperando que nadie llegue que la conozca, porque quiere mover el esqueleto. ¿Le conviene a la hermanita jovencita estar en medio de un salón de baile? No le conviene. Es verdad que lo puede hacer, porque al final lo que el apóstol Pablo está diciendo, cada uno puede hacer lo que se le da la gana. Como en el libro de los Jueces dice, en aquellos días no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, es decir, hacía lo que le daba la gana.
Así como ahora se está viviendo el evangelio. Ahora cualquiera, quien quiera que sea hermano, cada quien hace lo que le da la gana. ¿Para qué el pastor? El pastor no es mi papá. Como que si fueran las leyes del pastor. Pero a veces cuando dice, mire, es una justificación para justificarse uno mismo como una excusa. El pastor no me manda a mí, yo hago lo que quiero. No. A veces es contra Dios el asunto, mi hermano. Y hay muchas cosas y lugares donde un cristiano es verdad que puede ir, pero no conviene. No edifica tampoco. Hay cosas en las que un cristiano puede hacer, pero no edifica. En internet, ustedes hallarán una frase que dice, supuestamente de un joven, que le pregunta al pastor, porque los libertinos tienen 50,000 preguntas y se hacen los ignorantes. Los que no conocen la palabra de Dios, es verdad que tal vez porque no leen la Biblia, pero también se hacen ignorantes a su conveniencia. ¿Será malo esto? ¿Será malo lo otro? Vamos a finalizar. En internet aparece una conversación entre un miembro joven y un pastor, y le dice, pastor, ¿será malo tomarme una cerveza? Y el pastor le dice, sí puedes. Y el joven le dice, pastor, ¿será que puedo fumar? Y el pastor le dice, sí puedes. Pastor, ¿será que puedo ir a una fiesta pecaminosa? Sí puedes. Y entonces el joven sorprendido le dice, bueno, ¿y qué es lo que yo no puedo hacer? Lo que no puede hacer es que no puede entrar en el reino de los cielos viviendo de esa manera si no deja ese pecado. Otra pregunta, que de pronto alguien, ignorando lo que la Biblia dice, de pronto se enamore de una mujer hermosa, de una Dalila. Porque hay muchas Dalilas que están esperando al joven cristiano para enredarlo en su pecado y para acostarlo en su regazo, para dormitarlo. Pero de pronto se enamora de una Dalila en el mundo y dice, pastor, ¿será que es lícito que yo tenga una novia? Y claro, cuando dice eso, porque es que los libertinos nunca van a decir la verdad al principio. Imagínense que un joven venga, me dice, pastor, ¿será que yo puedo tener una novia? Claro que puede tener una novia. Porque si yo inmediatamente le digo, no, usted no se tiene que casar, entonces me puede sacar el texto bíblico que dice que muchos apostatarán de la fe, prohibirán casarse. Entonces pues, sí, pastor, ¿será que yo me puedo casar? ¿Puedo tener una novia? Y si yo le digo, no, entonces dirá, ese es un apóstata. Entonces muchos hacen sus preguntas, pero escondiendo la verdad y hablando lo que les conviene. Imagínense que un joven venga y diga, ¿puedo tener una novia? Claro que sí puede tener una novia. Entonces gracias, pastor, que sí, eso era la respuesta que yo quería. Pero si de repente, mi hermano, después uno se da cuenta que la novia no es cristiana, ¿qué dice la Biblia de eso? Que un joven dijera, ¿puedo tener yo una novia mundana? Es decir, que no tenga principios bíblicos. La Biblia dice que no le conviene. Puede tener, como muchos y muchas pueden tener. Lo puede tener. Puede tener una novia mundana, pecadora, como se dice. La puede tener.
Como el apóstol Pablo dice, me es lícito todo. Pero aquí es donde entra, ¿le conviene? No dice la Biblia que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está la frase de las jovencitas. Jovencitas, no se han dormido ustedes, por si algún filisteo les esté calentando las orejas. Que tal vez el concepto de la jovencita dice: mamá, fulano de tal dice que quiere venir a pedir permiso. ¿Y quién es fulano de tal? Fulano de tal. Pero ese no es cristiano. Pero mamá ya me prometió que va a ir a la iglesia. Hasta ese diablo se pudiera reconciliar y hasta llorar en el altar con tal de comerse la torta. Así que no caigan ingenuamente en esa mentira. Si me aceptas como tu novio, yo voy a ir a la iglesia. Y entonces la jovencita dice que si le da permiso, que se va a convertir. Verás que la voy a convertir. Así dicen las muchachitas. Yo lo voy a convertir para Cristo. Ese se va a hacer cristiano. Vamos a ser cristianos. Nos vamos a casar de blanco, como manda la ley. Pero después, mi hermano, pasa lo que pasó con una pareja. A los 7 meses le nació el hijo. Y ahora el chiquitín, que no tiene la culpa, le pusieron de apodo Sietillo, porque nació a los 7 meses. Significa que se casaron y de blanco. Se casaron cuando la muchacha tenía 2 meses de embarazo. Pero cuando comenzó la relación, la joven aceptó la relación porque todo era lícito. Jóvenes, es verdad, todo no es lícito. Si usted se quiere casar, se quiere enamorar con quien quiera, si usted quiere enamorarse con su gusto, quien quiera que sea, si usted se quiere casar con una que no tenga un pie, no es problema. Se quiere casar con una que no tenga un brazo, se quiera casar con una que ande en silla de ruedas, no es problema. Se quiere casar con una que no es cristiana, también dice el apóstol Pablo que le es lícito o permitido. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que hay muchas cosas que no convienen. Pero si usted quiere hacer lo que le da la gana, esto es lo que dice la Biblia, lo puede hacer si quiere, si le da la gana. Terminamos, mi hermano, pero terminamos con esto. Aquellas personas que viven una vida libertina, viven como quieren, como piensan, como les da la gana. Muchas personas aún se visten como les da la gana. Dicen, yo me visto como me da la gana. Yo me visto como quiera. Pero oiga, mi hermano, lo que la palabra de Dios habla en cuanto a esto. La Biblia dice que una cristiana se tiene que vestir si quiere vivir bajo las normas del evangelio, que debe de vestirse con pudor y modestia. Lo demás es un invento de los hombres. Pero si usted no entiende lo que significa pudor y modestia, búscalo. Busque el concepto de eso. Y entonces verá que aún vestirse con pudor y modestia no violenta la moralidad humana. Que usted se va a vestir honestamente,
con pudor, con vergüenza, con modestia. Pero cuántas llamadas cristianas, cristianas libertinas, que dicen: yo me visto como me da la gana, no como dice el pastor, no como dice la iglesia. Yo siento que me queda bien la ropa así. Y tal vez su vestimenta sea provocativa, sensual o pecaminosa. ¿Cuántas cristianas ahora, cristianas que son libertinas, no solo viven, andan, sino que también visten como se les da la gana? Pero no todo conviene y no todo edifica. Póngase de pie. No sea tropiezo de aquel que de verdad quiere servir a Dios de corazón. Hermano, no vivamos como nos da la gana. No vivamos como creemos. No vivamos basado a nuestros propios conceptos. No vivamos basado a nuestra imaginación. Como creemos, la idea que tengamos en la mente, creamos que esa es la vida. Y la forma de vida cristiana que agrada a Dios. No vivamos una vida libertina. Vivamos bajo los conceptos y las normas del Evangelio de Cristo. Es verdad, mi hermano, que ya no vivimos bajo la ley, el peso de la ley, el rigor de la ley ha terminado, pero la vida moral no ha terminado. Vivamos una vida moral. Y como cristianos somos llamados a vivir una moral muy alta, porque tenemos que ser ejemplo, tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser la sal de la tierra, tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que dar buen testimonio. Por lo tanto, mi hermano, no vivamos como nos da la gana, no vivamos como queramos. No vivamos como nos imaginemos que tal vez de esa manera agrada a Dios que viva. No viva una vida liberal, mi hermano. No viva una vida mundana. No viva una vida cristiana a medias. No viva una vida libertina. Si necesita saber cómo es vivir una vida libertina, busque a Dios. Pídale a Dios la dirección. Hable con Dios y Dios le hablará. Dios también le mostrará su palabra. Dios lo llevará a su palabra para que en su palabra usted encuentre cómo es la vida cristiana. Hermano, a libertad hemos sido llamados. Es verdad que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no significa que tengamos ocasión para vivir una vida pecaminosa y para que vivamos como se nos da la gana. No viva como le da la gana. No ande como le da la gana. No se vista como le da la gana. Viva conforme a los estatutos de Dios. Viva una vida cristiana real. Es momento de vivir una vida real. Es momento de vivir una vida sincera delante de Dios, sin tapujos, sin mentiras, sin engaños, sin vivir a medias, sin vivir una vida de libertinaje, tomando una ocasión para pecar contra Dios. Viva bajo la gracia, mi hermano. Viva bajo la ley de la libertad, pero no olvide que aún la libertad tiene sus límites. La frontera de la libertad termina, el límite de la libertad termina donde comienza el territorio del pecado. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta noche. Dios, que esta palabra pueda ser acompañada por tu respaldo. Respalda, Señor, esta palabra
y lo que no haya sido aceptable, lo que no pueda penetrar en el corazón, tal vez porque no se acepta, tal vez porque lo haya exagerado, tal vez porque no lo acepta en su corazón, Señor, que seas tú convenciendo a cada uno, Señor, en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.